tal, amigas y amigos de Perfiles? Hoy me encuentro con una persona que tiene un perfil, creo yo, de los pocos o muy pocos en el gabinete del licenciado David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, muy ad hoc. Me refiero a una persona que ha sido presidente del Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, presidente del Consejo Directivo Nacional de Federaciones de Colegios de Abogados en el estado de Zacatecas. Además ha sido presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Colegios de Asociación de Abogados en el estado. Y además ha tenido a su cargo ser presidente de la Asociación Civil Paradigma Siglo XXI. Además, ha estado como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de la Juventud de Zacatecas y se ha desempeñado además como asesor legal de consulta y gestoría social en la Coordinación General Jurídica del Estado de Zacatecas y además hoy es director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Con este currículum quiero presentar hoy al licenciado José Pablo Mercado Solís, titular de esta dependencia. Licenciado, gracias por recibirnos. Estimado Alberto, qué Un gusto. currículum muy amplio. No, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que hemos tenido la oportunidad, y debo decirlo con sus palabras, han sido oportunidades de estar trabajando en lo que nos gusta, de hacer lo que nos gusta y de estar en el ámbito, sobre todo en el ámbito de esta hermosa profesión, que para mí es una profesión que quiero y a la que respeto tanto. Por ello es que he tratado de dedicarme siempre a las actividades jurídicas, a las actividades del gremio de abogados y sobre todo que me han dado oportunidad los compañeros abogados tanto del estado como fuera de este, a nivel nacional, de estarlos representando en diversas organizaciones como las que ya mencionaste, y que esa satisfacción que me ha generado el buscar el beneficio precisamente de mis compañeros, de mis iguales, de mis compañeros de gremio, pues nos tiene trabajando en este ámbito y desempeñando y tratando de, ahora sí que aportar lo poco que hemos aprendido, lo poco que tenemos, ponerlo a consideración de mis compañeros abogados. Para mí es una satisfacción, por eso te agradezco tu visita y agradezco este espacio que nos estás brindando. Muchas gracias. Al contrario, licenciado, quiero comentarle a la audiencia de Cadi TV que hace muchos años conocí al licenciado Pablo Mercado, no solamente en su ámbito, por así decirlo, profesional, sino que en aquellos años impulsó grandemente un Congreso Nacional de Abogados, pero eso hablaremos un poco más adelante. Licenciado Pablo Mercado, desde luego, siempre desde que te conozco, ha sido una persona que ha luchado por Zacatecas, pero además ha sido un hombre que desde su óptica y su trabajo siempre ha contribuido con el bienestar de los zacatecanos. Para entrar en materia, Pablo, si me permites preguntarte, ¿dónde nace Pablo Mercado? Bueno, Pablo Mercado, tu servidor, tengo la fortuna, y lo digo con todas sus palabras, porque me siento sumamente orgulloso de ser de origen de Plateros, allá en el municipio de Fresnillo. Mi pueblo al que extraño tanto, pero que quiero profundamente porque es el que me vio nacer, el que me vio crecer. Yo hago mis primeros estudios allá en Fresnillo, en la comunidad de Plateros, mi formación primaria, mi formación secundaria y bachillerato los hago en la ciudad de Fresnillo, de tal suerte que mi origen es justamente de ese hermoso pueblo tan tradicional, un pueblo que le ha aportado tanto a este estado y que lo representa a nivel nacional e internacional, porque como todos sabemos, pues Plateros es un ícono turístico a nivel religioso, el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a turismo religioso, y yo me siento muy orgulloso, francamente te lo digo, de ser originario de Plateros. Fíjate qué sorpresa, fresnillense y además de ahora sí que de donde emerge toda la riqueza de Fresnillo, que fue en Plateros y que hoy es una ciudad para toda la gente que nos ve, es un punto necesario de encuentro en la minería. Ahí es de las vetas más ricas
y que bueno, será motivo de otro programa, pero Plateros produce infinidad de metales valiosos en el país. Pablo, y en esa infancia, en esa adolescencia, en ese trayecto de tu vida, ¿dónde te desarrollas en Plateros? Digo, seguramente tu escuela, pero ¿qué actividades hacías en aquellos años? Fíjate que te decía que mis primeros 5 años de educación básica, que es la primaria, las hago en la primaria y justamente de Plateros. Yo tengo que desertar de mis estudios justamente cuando iba al 5.º año, porque pues también debo decirlo, ¿verdad? Y no nos da pena ni mucho menos porque es nuestro origen. Pues las necesidades económicas pues eran parte de la familia, esencial de ahí, somos de una familia muy pequeña, pero en su momento con grandes necesidades. Yo me tengo que retirar de mis estudios para dedicarme a trabajar y le tengo gran aprecio a una persona de ahí de Plateros, don Jesús Sáenz Rodríguez, que es uno de los propulsores de la artesanía y que él me dio ahí empleo. Yo me dedicaba a ser artesano. ¿Eras A artesano? ser artesano, a hacer lamparitas, a hacer imágenes del Santo Niño de Atocha. Y de esta manera es como fui incorporándome a la actividad laboral, siendo yo todavía un niño, desde luego. ¿Cuántos años tendrías en ese trayecto? Pues te estoy hablando, seguramente tendría yo unos 10 años, más o menos, de tal suerte que yo me dedico a trabajar, 10 o 11 años, y tengo que abandonar los estudios. Tengo que abandonar mis estudios para dedicarme a ello. 2 años después me reincorporo a terminar la primaria y posteriormente la secundaria, de tal suerte que yo siempre tuve la visión, el objetivo y la meta, y nunca dudé en ser abogado. Yo siempre tuve como mi principal meta eso, estudiar derecho, dedicarme a la cuestión legal, dedicarme a todo lo que tiene que ver con la cuestión de impartición de justicia, la procuración, en fin, todo el ámbito legal. De tal suerte. Desde niño traías Sí, sí, fíjate que esa sensibilidad, esa, ¿qué te puedo decir? Esa aspiración de ser abogado. sí, y fíjate que no sé de dónde lo tomé porque en mi familia, pues también debo decirlo, pues nadie estudió. No tenía yo parientes cercanos que se dedicaran a esto, no tenía pues algún acercamiento, porque luego cuando tienes algún contacto con alguien Sí. que se dedica, pues te surge ahí la vocación. En mi caso no, debo decirlo que de siempre yo tenía la intención, las ganas, me gustaba eh, pensar no ser abogado, ¿no? Algún día, yo cuando me ponía ahí a buscar algo, pues tenía ese objetivo siempre. De tal suerte que nunca, debo decirte, nunca pensé en otra profesión, en otra carrera, más que ser abogado. Y bueno, yo creo que es difícil que alguien en su infancia tenga tanta claridad. Y bueno, hoy en esta titularidad de me parece que es muy noble tu instituto. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, ya surge Pablo Mercado como alguien que quiere ser abogado. En Fresnillo en aquellos años, lógicamente, no había escuela de derecho. No, no, ¿Y qué es lo que te hace? Digo, tuviste que haber dejado parte de tu vida para incorporarte a la ciudad de Zacatecas y emprender este estudio de derecho. sí, ¿Tú recuerdas ese efectivamente. momento? Sí, lo recuerdo con mucho agrado porque también fue una etapa complicada. Yo realizo mis estudios de bachillerato en la preparatoria número 3 de la Universidad de allí en Fresnillo. Se llega el momento de que tengo que ingresar a la universidad y era otra situación compleja porque en aquellos tiempos la cuestión del transporte era muy complicado. Como yo venía de Plateros, yo me tenía que levantar todos los días a las 4 de la mañana para ver cómo trasladarme para Fresnillo. Y a su vez de Fresnillo, tomar el camión que venía a las 6 de la mañana para Zacatecas. A ver. Porque yo entraba a las... A las 4 de la mañana te levantabas de tu casa Sí, para tomar un camión que te llevaba no de camión, sino buscar la manera de trasladarme de Plateros a Fresnillo. ¿De Ray? Sí, de alguna manera porque no había ni... A esas horas pues obviamente no había 4 transporte. de la mañana. Así es. Entonces, normalmente eso
lo hacíamos todos los días, buscar a ver cómo me trasladaba. Y perdón, de 4 de la mañana tenías que estar en Fresnillo para tomar el de las 6 que venía. Al de las 6. ¿Todos los días? Todos los días, porque mi entrada aquí a la universidad era a las 7 de la mañana. Difícil, ¿no? Era complicado, así duré con todo y eso 1 año y medio. ¿Tu mamá vivía en ese momento? Afortunadamente todavía. ¿Y qué te decía? ¿Qué... No, pues ella obviamente dentro de sus posibilidades, igual que mi señor padre, siempre impulsándome, siempre buscando la forma ellos de brindarme, repito, dentro de sus posibilidades, todo el apoyo. No tanto el económico, porque desgraciadamente ni ellos lo tenían, pero sí todo el apoyo moral, debo decir que yo lo recibí de parte de ellos. Y ese impulso, esa motivación, pues, que siempre me dieron. Qué increíble. Caray, esta historia de lucha, de esfuerzo, durante 1 año y medio estar sacrificando incluso pues el sueño, ¿no? Porque digo, en aquellos años también uno se desvela mucho ahí, la parte de amigos, pero qué importante es y con qué determinación es que llegas a hacer a estudiar Derecho. Ya estando aquí, ¿te estableces en Zacatecas? Sí, ya decido, ya cuando voy en tercer semestre, pasando para el cuarto, que las necesidades que ya cada vez eran mayores dentro de la universidad, pues tenía yo que establecerme ya aquí en la ciudad de Zacatecas. Busco la forma de rentar un cuarto. Viví varios años ahí en la avenida Rayón, en un cuartito de azotea. En la avenida Rayón. Así es, que Perdón, cómo lo entraño. para la gente que nos está viendo y que no conoce bien el centro histórico de Zacatecas, una de las partes de las calles icónicas del centro histórico, Pablo. Sí, Calle sí. Rayón, ahí para bajar a... Muy cerca del Jardín de los Niños Héroes. Ahí había un cuartito de azotea, que te puedo decir que era pues 1.5 por unos 2. Muy apenas cabía una camita ahí de individual, un buró, y era todo lo que cabía. Y ahí es donde te estableces en Zacatecas. Y ahí llegué. También debo decirte que ahí pasé pues, de los mejores años de mi vida, por todo lo que ello implica, por lo que ello significa, que al tener la oportunidad yo de tener un techo, pues ya era más que suficiente. Por eso es que ese cuarto pues a mí me trae muchos recuerdos, y sobre todo porque creo que eso me impulsó cada vez más a seguir estudiando, a seguirme preparando, porque yo siempre tenía esa visión, ¿no? O sea, a veces hay que sacrificar, y no lo veo tanto como un sacrificio, la verdad. Es parte de la formación. Bueno, así lo ves hoy. Así Sin es. embargo, es una vida de lucha, es una vida de... Y solamente la gente que está con esa determinación es quien sale adelante. Es difícil hoy en día, sigue habiendo estudiantes que vienen a Zacatecas, a las casas de los estudiantes, con otras facilidades, pero qué interesante es tener esa determinación, Pablo. Y es así como transcurre tu escuela de Derecho. Así es. Y después de ahí sales, ¿a dónde te incorporas? ¿Qué pasa con tu carrera y qué pasa con Plateros? Sí, fíjate que yo, estando ya prácticamente en noveno semestre, yo conocí a los señores Monreal porque pues prácticamente éramos vecinos ahí en la comunidad de Plateros. Sus abuelos, mis padres, pues muy cercas ahí. Y se viene aquella campaña donde el hoy senador Ricardo Monreal, pues decide participar para la gobernatura del estado, y yo me incorporo a su campaña. El Monrealazo. El mentado Monrealazo. Y ahí tú lo acompañas. Nos sumamos a su campaña. Recuérdame el año 1998. En el 98, justamente, yo estando prácticamente ya en noveno semestre, y participamos. Ahí me tocó dirigir una organización de jóvenes, que en su momento le pusimos Movis Youth, que era una brigada, no era otra cosa más que una brigada de jóvenes, que nos tocó recorrer el estado, impulsando a la campaña del hoy senador, el entonces candidato, y que eso también me ayudó mucho a conocer prácticamente todos los municipios de nuestro estado.
este grupo. Perdón, Pablo, ¿cuántos años tendrías en ese momento? Pues yo creo que si estaba en noveno, debí haber tenido ahí cerca de, ¿qué sería? Como unos 19, creo, unos 19 años más o menos. Y ya metido en el proyecto del licenciado Sí, Ricardo sí, Monreal. sí, y fue una experiencia inolvidable para nosotros, una experiencia que nos enseñó, al menos en lo personal, me dejó gran enseñanza. Y te digo, al coordinar una brigada de jóvenes que se llamaba Movies Youth, pues eso nos permitió conocer a mucha gente, de tal suerte que se tuvo pues no sé si suerte, pero sí el hecho de que se lograra el triunfo, se ganara la campaña y que tuviera yo la suerte, ahora sí de decirlo, de incorporarme a la administración, aún siendo estudiante, cursando el noveno semestre, y me reincorporo, y más bien me incorporo a la administración del entonces gobernador Ricardo Monreal. ¿Tú recuerdas en qué área te pudiste incorporar? Sí, a un inicio me habían mandado a lo que antes era el Consejo Tutelar para Menores. Ahí duró escasamente una semana. Perdón, ¿es el que está en Villanueva? Ahora está en Villanueva, antes estaba aquí en el Éter, ahí estaban las instalaciones. Sí. Ahí duró una semana porque luego tengo la gran oportunidad, y debo decirlo así, porque realmente es cuando inicio yo mi carrera, de incorporarme a la entonces Dirección de Asuntos Jurídicos, que era una dirección que pertenecía a la Secretaría General de Gobierno y que estaba como titular el hoy finado Abel Dávila García, que para mí fue un gran maestro, Sí. una gran persona que impulsó, pues ahora sí que, pues mi inicio en la administración pública, mi trayectoria en la administración pública, y que gracias a él pude aprender muchas cosas, porque me brindó su confianza, me brindó todo su apoyo. Él me hizo, pues primero, conocer. Ahí yo me desempeñé como el sacacopias, porque era el que sacaba las lo copias. Lo que hoy conocemos como el IBM. IBM, sí, porque yo me acuerdo que me mandaban por las tortas, ¿verdad? Ahí con Carmelita, un restaurancito que estaba Pipiol, ahí. Ándale. Donde ahora es el Sanborns, ¿no? Por ahí, exactamente. Sí, entonces. Sí. Tiempos de Zacatecas en aquellos años. Sí, muy bonito. Y bueno, ¿Tú estarías entonces trabajando en el Palacio de Gobierno? No, estábamos en el Callejón de Beina, enfrente. Ahí estaba la Dirección de Asuntos Jurídicos, ahí duró varios años. Y bueno, los primeros años fueron de eso, me encargaba yo de las copias, del mantenimiento, de... Tú estudiando y ya Así trabajando Así es. Con la administración del licenciado Ricardo Monreal. Así es correcto. Coordinación jurídica en aquel tiempo. Bueno, se llama Dirección de Asuntos Jurídicos, que es el origen precisamente de lo que hoy es la Coordinación General Jurídica. Y de aquí, ¿cómo viene transcurriendo esta parte de tu trabajo dentro de la administración pública y hacia dónde es donde te vas incorporando a estos organismos que presidiste, que durante muchos años soy testigo de tu trabajo, la Coordinadora Nacional, el Colegio de Abogados, etcétera? Me gustaría que nos hables, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante charla con el licenciado José Pablo Mercado, aquí en Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Él es el titular, regresamos en unos minutos. Creo que esos son los errores cuando revuelves la medicina con la política. Hacíamos la marcha de la lucha contra el SIDA, nos poníamos una bolsa de papel y participaba yo con los pacientes. Los pacientes en la avenida Cuauhtémoc cerraron en aquel entonces el director general del INSS, que era el licenciado Genaro Borrego. Si el presidente de la República no quería ponerse cubrebocas, pues Gatell tuvo que decir que no era obligatorio el cubrebocas, cuando sabíamos que era el método más importante para la contención de la pandemia. O cuando dijo al señor presidente no le va a dar COVID por su calidad moral que tiene, ¿no? Y luego le dio 2 veces COVID al señor presidente. Entonces, que en el artículo 1 de la Constitución
diga que los derechos humanos están a la altura de los tratados internacionales, donde México es parte, es un parteaguas, dijeran que así, Enzo, ¿no? Se llama. que anuncian su muerte, pero ni siquiera había fallecido. De regreso con esta interesante charla con el licenciado Pablo Mercado, titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Pablo, de regreso, fíjate que hace un momento platicabas cómo te incorporas a la administración pública y es en 1998 cuando el licenciado y hoy senador Ricardo Monreal decide en un proceso electoral para gobernador romper filas con el PRI e irse al PRD. Correcto. Recuerdo esos momentos en la política zacatecana trascendentales, pero bueno, tú me decías que te incorporaste a ese movimiento. Sí. ¿Tú estuviste en ese mensaje, en ese discurso que hace Ricardo Monreal en el PRI y luego la marcha hacia el Palacio de Gobierno? Sí, estuvimos ahí y participamos de manera muy activa porque, te digo, yo coordinaba un grupo de jóvenes. Sí, nos hablaste de eso. Una brigada que se incorporó a la campaña del entonces candidato y pues participamos en esa famosa marcha, en ese famoso... Por la dignidad, ¿no? Sí, y que también debo decirlo aquí, ¿verdad? Nos tocó cuando se rompió con ese partido político y que hubo necesidad ahí de romper totalmente en todos los aspectos. Nos tocó participar e incluirnos en esa famosa marcha, que era una marcha que yo jamás había visto, por la multitud de gente, campesinos, trabajadores, obreros, maestros, de todas las clases sociales, de todos los sectores, gente que respaldaba la aspiración del hoy senador. Y creo que fue una experiencia inolvidable porque nos tocó estar ahí coordinando también una parte de esa marcha. ¿Tú te acuerdas de alguna anécdota en aquellos años con tú hablabas hace un momento en el otro bloque, que te tocó ir a los municipios en el plano juvenil, y bueno, este momento es histórico en el que tú participas precisamente porque es la primera vez que rompe el partido gobernante y Ricardo Monreal asume en 1998 la gobernatura por primera vez. Que dicho sea de paso, es de las primeras gobernaturas que logra el PRD a nivel nacional. Después del Distrito Federal, Ricardo Monreal se consolida como gobernador con el PRD y ya andaba entonces con el ingeniero Cárdenas y con Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. ¿Cómo recuerdas tú qué anécdota para ti pudo haber marcado este tema político en esa campaña, en ese momento? Bueno, en ese momento histórico, que muchos jóvenes participamos, pues lo que yo puedo decirte era ese acercamiento que tenía el licenciado Monreal, Ricardo, justamente con su gente y sobre todo con los jóvenes. A nosotros nos reunía estando en plena campaña y nos platicaba sus experiencias, nos impulsaba a seguir participando y eso creo que sembró en muchos de nosotros varias aspiraciones para seguir trabajando en esa campaña tan fuerte, tan motivante, porque no lo hacíamos propiamente por dinero, porque no teníamos un salario nosotros, no nos pagaban, no. Había muchas veces que inclusive pues se le inyectaba recurso recurso que no teníamos desde luego, pero que lo poco que podíamos nosotros lo hallábamos con mucho gusto. Y creo que esa experiencia de ese acercamiento que él tenía con nosotros era fundamental, porque te inyectaba ese ánimo de participar. Y eso a mí me sorprendió mucho de un candidato. Para aquel momento, ¿sí? Ricardo, bueno, pues tenía hoy sigue siendo un líder nacional. Sí, no en vano, no. Hay un contexto nacional donde el presidente de la República lo ha nombrado como una corcholata más. Así es. Pero es un hombre que le da equilibrio al país todavía hoy. Sí, es un zacatecano relevante. Y te comentaba, en ese momento de tu grupo, ¿tú recuerdas con quién te juntabas más? ¿Con qué jóvenes?
posiblemente alguno que hoy esté incursionando también en la política? Bueno, no, fíjate que de ese grupo, porque era prácticamente el grupo de la universidad, de mi grupo donde nosotros estábamos estudiando, de ese, más o menos de esa, pues, como por generación. Hoy mis compañeros, pues la gran mayoría está dedicada a otras actividades. Ninguno de ellos siguió la cuestión política. Están en algunos puestos administrativos, pero en su mayoría están en otras actividades muy ajenas a la política. Pero era un grupo de jóvenes muy entusiastas, debo decirlo, con mucha energía y sobre todo muy motivados para la lucha que nos toca dar. Y ahí se da el cambio de Zacatecas realmente. Ahí es donde Zacatecas, podemos decir que hay un parteaguas en la política y en la vida, me atrevo a decirte, social, económica y de otras materias, en donde hoy Zacatecas tiene otro contexto. Estimado Pablo, y entonces transcurre tu desarrollo en la administración pública, pero también me gustaría que nos hablaras con estas responsabilidades que has tenido a nivel nacional en tu desarrollo profesional. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de cómo llegas a presidir el Consejo Nacional de Coordinadores o de la Coordinadora Nacional de Abogados, Pablo. ¿Cómo de este momento que estamos hablando, que estabas en la administración pública, cómo vas llegando? ¿Cuál es la ruta para llegar a estas responsabilidades nacionales? Debo decirte, mi estimado, que siempre me gustó participar en la actividad colegiada, en la actividad de jóvenes, de asociaciones. Tuve la oportunidad en Fresnillo de ser el presidente del Consejo Estudiantil de la preparatoria. Luego aquí en la universidad tuve la oportunidad también de ser miembro del Consejo Estudiantil de la Facultad, de la entonces Facultad de Derecho, que por cierto, ahí tengo una anécdota muy interesante, muy bonita que recuerdo mucho. ¿Cuál será? Nos tocó secuestrar algunos camiones en apoyo a los estudiantes del Instituto Tecnológico, porque entonces... ¿Al Tecnológico de Zacatecas? Así es, porque entonces a los de la UAS sí nos hacían los descuentos y todo, y a ellos todavía no les hacían esa prestación o esa... Y nos tocó, en apoyo de ellos, tomar para que no se viera tan feo, ¿verdad? Tomar algunos autobuses. Para esa presión. Así es, y se logró. Hoy en día también ellos gozan de esa prestación. ¿Qué año sería, Pablo, más o menos? Pues te estoy hablando aproximadamente, yo diría como en el séptimo, como en el 96, 97. 96, 97. Así es. Tú desde ¿cómo se llama? Desde Derecho, pelea la UAS, vamos a llamar como institución, para que estos descuentos y beneficios que había de transporte público se ampliaran específicamente para los estudiantes del Tecnológico de Zacatecas. Es correcto, así es. Esta acción está dirigida para eso. Así y es. se logra entonces. Sí, tuvimos la gran suerte de lograrlo y de que los compañeros pues también tuvieran ese beneficio. Que hoy lo siguen teniendo. Es correcto. En Fresnillo, debo decirte, cuando yo era presidente del Consejo Estudiantil de la Prepa, logramos ahí establecer o fundar una casa de estudiantes para los compañeros que iban de otros municipios. Se estableció esa casa de estudiantes ahí en Fresnillo. Y también fuiste parte. Y también nos tocó impulsar ese proyecto. Allá. Oye, pues ha sido una vida de muchas inquietudes. Sí. ¿Qué es lo que tú puedes decir, Pablo? Porque yo veo que no es solamente un evento, una participación, sino siempre has estado involucrado en estos movimientos sociales, pero que de fondo tienen un beneficio social. ¿De dónde surge esta parte de decir, tengo que impulsar la igualdad, la equidad, la justicia? ¿De dónde sale? Porque me estás hablando de cosas nobles, el Consejo Estudiantil que siempre da la parte de beneficios a los estudiantes propios, la parte de ser solidario con los del Tecnológico de Zacatecas en aquel año, y he escuchado tu ruta y siempre has estado involucrado con causas. ¿De dónde te surge eso? ¿De tu niñez? ¿De dónde sale, Pablo? Yo creo que sí, de la propia necesidad que uno viene... De tu cuarto,
Sí, experiencia propia de haber venido y levantarte a las 4 de la exacto, mañana. yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Te identificas con esta parte? Sí, yo creo que al vivir uno esas experiencias, pues te habla de que si está en tus posibilidades apoyar para que otros compañeros pues tengan mayores facilidades de lograr sus objetivos y lo puedes hacer, hay que hacerlo. Y creo que eso siempre nos ha motivado, nos motivó para buscar el beneficio de los compañeros, porque nos tocó como esa cuestión de la casa de estudiantes, nos tocó gestionar muchas becas, nos tocó gestionar pues varios tipos de apoyos para los compañeros estudiantes que pues traían esa necesidad porque venían de otros municipios, de otros estados inclusive. Y algunos se lograron, algunas otras quedaron ahí meramente como proyectos, pero los que se lograron nos dieron mucha satisfacción porque creo que esa era nuestra obligación en ese momento, como representantes estudiantiles, como parte de esos consejos estudiantiles. No únicamente nos dedicábamos a la fiesta, a la pachanga, ¿verdad? Porque pues normalmente para eso eran. A nosotros, aparte de hacer eso también, porque pues en el mundo de los jóvenes pues también nos tocó hacerlo, las famosas tardeadas que se hacían antes. Oye, perdón, ¿verdad? las bienvenidas Las en bienvenidas, la Universidad Autónoma de exactamente. Zacatecas con las heribertas, ¿no? Sí, sí, Esta sí. bebida que prepararon hace muchos años en Exacto. ciencias químicas. Sí, sí, todo eso. Entonces también fuimos parte de eso, ¿verdad? Pero creo que lo otro que nos motivaba pues era darle Coadyuvar. que los muchachos tuvieran la mayor facilidad de incursionar, ¿no? Y creo que sí, se logró. Se logró. Esto nos lleva a crear un grupo de compañeros jóvenes estudiantes, una organización que en ese tiempo se llamó Paradigma Siglo XXI. Que es donde inicia Ahí tu iniciamos actividad. ya más en forma, ya la cuestión gremial más en forma, y esta organización Paradigma Siglo XXI era integrada por jóvenes y nuestro objetivo era impulsar la academia. A través de esa organización hicimos varios foros, hicimos algunos congresos. Recuerdo perfectamente en nuestro primer foro, y lo recuerdo con mucho agrado, que fue un foro de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Y lo recuerdo porque recién estrenado estaba como gobernador el licenciado Ricardo. Y a él le tocó, bueno, lo invitamos para que inaugurara nuestro foro. Y tuvo esa sensibilidad de acudir a inaugurar ese foro. Ya como gobernador. Ya como gobernador, lo hicimos ahí en el auditorio de la Escuela de Derecho. Eso provocó, esa ida a la Escuela de Derecho a inaugurar nuestro foro, provocó que los directivos de entonces lograran lo que era, o lo que es, no sé si todavía está, yo creo que sí, el salón de cómputo. De la facultad. De la Escuela de Derecho, bueno, de la Facultad de Derecho. Es decir, hicieron la gestión, aprovechando que ahí estaba el gobernador, le gestionaron el salón de cómputo y él accedió, y gracias a esa ida a la Escuela de Derecho se creó pues en forma, ahora sí todo, ya con todos sus equipos, con todo el mobiliario, el centro de cómputo de la Escuela de Derecho. Te digo que has sido un hombre muy inquieto, ¿no? Porque siempre estás en búsqueda de la mejora para tus prójimos. Y me da mucho gusto porque comentábamos hace un ratito fuera de cámaras que parte de la relación que he tenido contigo es, siempre te he visto en el lado de cómo aportarle a tu estado. Ahorita hablaremos de eso en el congreso que trajiste en aquellos años. Pero, y después de Paradigma Paradigma XXI, ¿cómo te incorporas a estas organizaciones, al colegio? ¿Cómo la presides? Es decir, ¿cómo vas construyendo ese lado de Pablo Mercado? Sí, te digo, como Paradigma Siglo XXI, aparte de ese foro, hicimos un congreso, y ahí otro congreso, Otro congreso. un primer congreso, puedo decir, y ahí viene un dirigente nacional de lo que era la coordinadora,
bueno, la Confederación Nacional de Abogados, Rogelio Estrada, de Querétaro, y nos invita a participar a un congreso que iba a haber en Querétaro precisamente. Zacatecas no tenía una federación de abogados y esta confederación se componía precisamente de federaciones de abogados de los estados. Entonces, ¿por qué no se crea o no crean la Federación de Abogados del Estado de Zacatecas? Porque no hay. Había un origen de zacatecanos abogados que participaban en esa confederación y que era el licenciado Frías Salcedo, el licenciado Medrano, Rubén Medrano y otros, pero ellos participaban de manera individual, de tal suerte que cuando nosotros nos invitan y nosotros siendo Paradigma, lo que hicimos es hacer una gran convocatoria a las abogadas, a los abogados de Zacatecas, a los colegios, a las organizaciones, a las asociaciones, para que formáramos la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Zacatecas. Tuvimos una gran respuesta, muy buena respuesta, y es que en 2010 se crea precisamente la Federación de Abogados en Zacatecas, la FECASAC. Un trabajo que seguramente te llevó muy buena convocatoria, pero también supongo que retos que superar. Claro, porque miren, en el ámbito de la abogacía, en el gremio de los abogados, y en todos lados, o sea, no nomás en Zacatecas, sino en todos lados, el abogado como que no estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, a coordinarnos entre nosotros, por la misma naturaleza y formación del abogado. Entonces, difícilmente podemos trabajar en conjunto. Pero ahí fuimos trabajando esa parte y logramos conjuntar la ideología, el pensamiento, el objetivo de muchas abogadas, de muchos abogados, y que nos planteamos precisamente el trabajar en unidad, el unificar a nuestro gremio. ¿Para qué? Pues precisamente para que a este gremio se le tomara en cuenta, se le considerara, porque siendo el sector de profesionistas más numerosos, tanto en el Estado como en el país, y así somos los abogados, somos muchos abogados, pero también muy desunidos y hasta un tanto desorganizados, lo que ha impedido pues que el abogado precisamente avance y ocupe los espacios que debe de ocupar, porque ese divisionismo que luego se da, pues impide precisamente que los abogados sean tomados en cuenta. Y la federación surge precisamente buscando eso, la unidad del gremio, y se logró. Debo decirte que se logró porque ahí congeniamos abogados individuales, grupos, asociaciones, colegios, la barra, en fin, todas estas organizaciones decidimos crear la federación. Y tuve, pues, la confianza de mis compañeros de ser el primer presidente de esa federación. Estamos hablando del 2010. En el 2010, así es. La primera vez que hay una federación de abogados Es correcto. en el estado de Zacatecas. Es correcto, así es. Con esto y más vamos a regresar. Hacemos una pausa. Estamos... Creo que esos son los errores cuando revuelves la medicina con la política. Hacíamos la marcha de la lucha contra el SIDA, nos poníamos una bolsa de papel y participaba yo con los pacientes. Los pacientes en la avenida Cuauhtémoc cerraron en aquel entonces el director general del INSS, que era el licenciado Genaro Borrego. Si el presidente de la República no quería ponerse cubrebocas, pues Gatell tuvo que decir que no era obligatorio el cubrebocas, cuando sabíamos que era el método más importante para la contención de la pandemia. O cuando dijo al señor presidente no le va a dar COVID por su calidad moral que tiene, ¿no? Y luego le dio 2 veces COVID al señor presidente. Entonces, que en el artículo 1 de la Constitución diga que los derechos humanos están a la altura de los tratados internacionales, donde México es parte, es un parteaguas, dijeran que así. ENSO, ¿no? Se llama. Que anuncian su muerte, pero ni siquiera había fallecido. Charla con nuestro amigo
Pablo Mercado, quien es titular de la Defensoría Pública del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Tiene una vida impresionante y ahora estábamos recordando detrás de cámaras, Pablo, aquel congreso que traes a Zacatecas y que te toca ir a pelearlo a la ciudad de Querétaro. Sí. ¿Qué recuerdas de ese momento? No, pues fue otra gran experiencia, una gran anécdota que nos ha generado la vida. Recuerdo que fuimos precisamente al Congreso de Querétaro Sí. como federación, ya como federación de abogados, como FECASAC, Fue, perdón, 2011, 2012. en el 2011 Sí. para que el Congreso fuera en el 2012. Nosotros teníamos escasamente un año de habernos constituido como federación. Entonces, nos arriesgamos ya a pelear la sede de un Congreso Nacional para Zacatecas, de una de las organizaciones con mayor presencia en toda la República, con mayor presencia en todos los estados, que era la entonces Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, la CONCAM. Y fuimos 2 estados participantes, Sí, lo recuerdo. Guanajuato y Zacatecas. Zacatecas. Aquí yo debo de agradecer que se nos brindó todo el apoyo por parte del gobierno del estado, entonces era el gobernador Miguel Alonso, Sí. y que nos mandó inclusive a Perico Show, personal de la Secretaría de... Me tocó acompañarte en aquel, sí, aquel año. Vale la pena, si me lo permites, yo era subsecretario de Turismo en ese momento Es correcto. y tuve el honor de ir a pelear esa sede para ese congreso. Sí. Que nadie apostaba, ¿eh? No, definitivamente que no, pero nos faltaba un requisito. A esos eventos tenía que tener el respaldo institucional y tenía que ir el titular justamente del área de turismo de cada uno de los estados. Y Guanajuato llevó a su titular, a su secretario De turismo. de turismo. Perdón. Y tenés que entregar también una petición Sí, por escrito, ¿verdad? Exactamente, con todo el respaldo institucional, con el respaldo del gobierno. Y nosotros nos faltaban esos requisitos. Y llevábamos en su momento al subsecretario, pero nos pedían al titular. De tal suerte que ahí lo que hicimos es decir, aquí está nuestro secretario de turismo y sube nuestro amigo Alberto. Y con eso Oye. suplimos, pero el triunfo lo obtuvimos gracias a Perico Show Cierto, y al mezcal, cierto. porque montamos un stand en donde se hizo la gran fiesta, tú recordarás, hicimos una gran fiesta, la gente encantadísima con la tambora, con el mezcal, y cuando viene la elección del estado sede, nos lo llevamos totalmente de calle. Por mayoría absoluta se decidió que fuera Zacatecas. Quiero decirle a quienes nos ven que en aquel momento yo era subsecretario de Turismo y el secretario de Guanajuato En Guanajuato. habló y todo muy bien, pero luego aquí el licenciado Pablo dice, cuando subas a hablar, que entre la banda de pericos. Sí. Entonces estábamos lanzando una invitación para que vinieran a Zacatecas. Primero me presentaste como secretario de Turismo, que lo agradezco, pero me tomó por sorpresa. Yo le decía, no, Pablo, no, súbete, tenemos que pelear el Congreso. Cuando estábamos lanzando el mensaje, en ese momento en todo el salón entra el buen Pedro, saludos a Perico, y empezamos a dar jarritos, el mezcal y todo. Se prendió tanto en ese momento que casi en ese momento, además de tu gestión, que sé que la hiciste, logramos traernos ese congreso tan importante para Zacatecas. Pablo. Y tuvimos, perdón, no sé Sí. si te recordarás, tuvimos casi 1,500 abogados. Rompimos récord en aquella ocasión porque vinieron de todos los estados de la República. Fíjate, y qué importante, porque en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, también teníamos un problema de percepción de seguridad. Sí. Eras una asociación joven, muy joven. Muy joven, Fue inexperta. a un año. Y sí. todos esos elementos en contra, aquí mi estimado Pablo, muy osadamente peleó. La verdad es que cuando llegamos, la posibilidad de traer el Congreso era 10%, porque Guanajuato ya estaba muy hecho, Sí. y se logró traer.
¿Qué anécdotas has de tener de vida? ¿Esta es alguna? No, Pero, hermosas. Pablo, y entonces, si me permites, para entrar en tu posición actual, dejamos un poquito de lado todo este tema de tu participación en la vida social, perdón, civil, y llega este momento en donde el gobernador David Monreal contiende y gana la gobernatura en el estado de Zacatecas. Y a partir de ahí, aunque sé que anteriormente tienes una relación con ellos como familia, ¿cómo es que te integras a este proyecto? ¿Quién te invita a ocupar esta posición del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas? Sí, mira, estimado Alberto, debo decirte que yo estuve en la administración del 98 hasta el 2017. Tuvimos ahí casi poco más de 18 años y justamente prácticamente toda esa vida burocrática la pasé en cuestiones legales, jurídicas, la Defensoría Pública, en la Dirección Jurídica de la Procuraduría, y en el 97 decido yo retirarme y dedicarme a mi despacho, a la cuestión ya privada, y alejarme de la cuestión política, alejarme de la cuestión burocrática. Pero luego se viene todo este movimiento donde el hoy gobernador contiende, y yo por una, ahora sí que amistad y una obligación moral, porque somos oriundos del mismo pueblo, somos paisanos, obviamente yo no podía ni debía apoyar ningún otro proyecto más que el de mi paisano. Pero además, porque yo lo conozco de muchos años, sé de su forma de trabajar, de su trayectoria, su compromiso por Zacatecas, y ahí nos integramos a su precampaña y luego a su campaña. Yo debo de aclarar que yo no tengo una afiliación partidista. Yo nunca he estado afiliado a algún partido político como tal. He apoyado proyectos, causas, y en este caso me integré a apoyar a la persona que es David Monreal, el hoy gobernador. Ya repito, por la cuestión moral más que por otra cosa, porque pues somos originarios del mismo pueblo. Y tuvimos ahí la oportunidad de coordinar lo que se llamó el colectivo de abogados del estado de Zacatecas. Un colectivo que se integró por muchos abogados de todos los municipios. Creo que fuimos uno de los colectivos con mayor presencia. Y que trabajamos mucho porque lo hacíamos con mucho agrado, con mucho gusto, porque nosotros nos identificábamos precisamente con el licenciado David, primero porque tenemos la misma formación académica y estábamos convencidos de que él era la mejor opción para Zacatecas. Y hoy lo estamos ratificando que es la mejor opción, que no nos equivocamos. De tal suerte que es de esta manera como me integro a su campaña. Termina la campaña, yo me regreso a mi despacho, me regreso a trabajar como lo venía haciendo, de tal suerte que pasa el tiempo después del triunfo de julio y en septiembre es cuando soy convocado para asumir el cargo de la Defensoría Pública. El señor gobernador me hace la invitación para integrarme a su equipo. 8 días después de que él toma la protesta, me invita para que yo me incorpore a la Defensoría Pública. Perdón, de manera directa Sí, te llama él. sí, él me hizo la invitación. Y bueno, debo decirlo que yo acepté integrarme a la Defensoría Pública porque es una institución a la que yo quiero mucho, a la que le tengo un profundo agradecimiento, porque gracias a esta institución de la Defensoría Pública logré yo parte de mi formación profesional. Yo en las administraciones anteriores que estaba en la Defensoría, pues esta es una escuela, es una institución que te permite formarte por todo lo que en ella se atiende. Y yo le tenía gran cariño, mucho cariño, por eso acepto integrarme a la Defensoría Pública. Y llego a la Defensoría Pública y me encuentro con un instituto mucho más grande,
un instituto que ahora es un organismo público descentralizado, que fue pasando de departamento a dirección, órgano desconcentrado y hoy órgano descentralizado. Y debo decirlo, que me encuentro con un equipo de trabajo, de compañeros muy profesionales, muy comprometidos, y que gracias a ello ha sido muy sencillo estar dirigiendo este instituto. Porque gracias a los compañeros que integran la Defensoría Pública, pues el trabajo pues es mucho más fácil porque ellos tienen ese gran compromiso, así lo siento yo, así lo veo. Cuando yo llego aquí a la Defensoría les digo, yo vengo a integrarme con ustedes. A muchos ya los conocía. ¿Estuviste aquí Sí, previamente? sí, porque yo ya había estado y a muchos me tocó conocerlos desde antes, saber cómo era su trabajo, saber cómo se desempeñaban. Y yo ya conocía perfectamente las funciones de la institución, de tal suerte que me fue muy fácil integrarme. ¿Qué hago yo? Bueno, simple y sencillamente vengo a reforzar la actividad que se viene desempeñando en la Defensoría y estamos trabajando para que la ley que rige este instituto pueda tener alguna transformación más de fondo. Ya se logró que fuera un órgano descentralizado, que eso ya es mucho para una institución, porque ya nos permite tener una conducción propia, ya nos permite tener un presupuesto propio, tener un patrimonio propio, ya nos permite que esta Defensoría Pública esté avanzando y se esté desarrollando de manera muy profesional. Y ahora vamos a buscarle que se transforme todavía más la Defensoría Pública. Necesitamos que esta Defensoría Pública tenga un centro de investigación. Estos son de los retos, ¿Sí? de los retos que tienes y que ves a raíz de tu titularidad en este instituto. Antes de que entremos a ese momento, te iba a preguntar, el número, la parte que atiende la Defensoría Pública, estimado Pablo, a la gente que nos ve, ¿qué puede encontrar en la Defensoría Pública? ¿Cómo le podemos ayudar a la ciudadanía? Porque un ente de los más nobles que tiene, por lo menos el Estado de Zacatecas, es la Defensoría Pública. Y a mí me gustaría, si nos puedes decir, la gente que no tiene para pagar un abogado, que no tiene el recurso económico, que por alguna razón se siente indefenso, desamparado, ¿qué servicios le ofrece la Defensoría, Pablo? Hoy la Defensoría Pública es un organismo público descentralizado muy completo, muy pero muy completo. Toda aquella persona que tiene una necesidad o que tiene una dificultad o que tiene por alguna circunstancia algún conflicto con la ley, hoy tiene un organismo que lo atiende y que lo defiende, que lo representa. Hoy la Defensoría Pública no únicamente atendemos como antaño se hacía exclusivamente cuestiones penales y cuestiones laborales. Hoy tenemos una subdirección de asuntos civiles que abarca toda la cuestión familiar, abarca las cuestiones mercantiles, exclusivamente a los acreedores, a los deudores, perdón, no a los acreedores, en la cuestión mercantil. Tenemos también una subdirección muy importante para la burocracia, tanto municipal, estatal y hasta federal, que es la subdirección de responsabilidades administrativas. Que esto, perdón, es una nueva, o por lo menos estoy seguro que muchos de los funcionarios y exfuncionarios no saben de esto. Sí, efectivamente, es relativamente nueva esta área, porque el Estado, por obligación constitucional, está obligado a brindarle la representación, la asesoría a toda aquella persona que lo requiera en cualquier ámbito de la vida jurídica. En cualquiera. Es nuevo, ¿no? La ¿Sí? administrativa. Sí, totalmente. Hoy en día con los órganos internos de control, con las cuestiones de transparencia, con las cuestiones de rendición de cuentas, pues los funcionarios, exfuncionarios, se ven envueltos en diversos conflictos, ¿no? Cualquier observación, Observaciones, en fin, de todo tipo, de tal suerte que se
sigue procedimientos administrativos y también ellos tienen el derecho de ser atendidos y ser defendidos por un organismo público, que es la Defensoría Pública. El Estado estamos pues cumpliendo con ese mandato constitucional, así como lo tienen los burócratas cuando se ven afectados en sus derechos laborales, que también nosotros aquí tenemos la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al servicio del Estado y municipio para asesorarlos, representarlos, apoyarlos. Tenemos esta cuestión de las responsabilidades administrativas. O sea, hoy en día la Defensoría Pública brinda un servicio integral a toda la ciudadanía, a todos los sectores, sobre todo aquellos que no tienen los recursos para pagar los honorarios de un abogado. Por eso es que nosotros siempre lo hemos dicho, el Instituto de la Defensoría Pública es la cara noble de la administración. Nosotros el año pasado, el 2022, cerramos atendiendo a casi 15,000 personas en todas sus áreas. 15,000 personas. Casi 15,000. Llevamos. ¿Y es de todo el estado? Sí, sí, en todo el estado. 15,000 personas. Así es. ¿Se atendieron en el 2022? Así es. Perdón, Pablo, pero te debo hacer una pregunta, y perdón que me brinque. ¿Y la estructura organizacional te lo permite? Digo, porque 15,000 personas, estamos hablando más o menos de 1,200 personas por mes, y eso te implica tener todos los abogados, porque además, déjenme decirle algo a la gente que nos está viendo, Pablo. Si usted es que quiere reclamar la pensión alimenticia, si trae algún tema familiar, si trae un tema, por ejemplo, Pablo, se me ocurre decirte algo. Hoy en día mucha gente ignora que puede estar o se puede defender de cualquier demanda contra estas tiendas departamentales. La gente, mucha de la gente que nos ve, estoy seguro, que les llega un papelito a su casa, te voy a embargar, y la gente que desconoce del derecho se asusta y no sabe a qué acudir. Puede venir aquí a tu institución, asesorarla y, si fuera el caso, brindarle un abogado para que quede. Eso me parece muy interesante. Pero te pregunto, ¿qué pasa con la estructura? ¿Es suficiente hoy? Bueno, como en todas o en la gran mayoría de las dependencias, pues hay necesidades, ¿verdad? Y Defensoría Pública no es la excepción. Nosotros prácticamente llevamos el 90% de asuntos que se radican en un juzgado penal, de las carpetas de investigación, de los procesos que se radican, casi el 90%. Y debo decirlo que mis compañeros penalistas del área penal, pues es, obviamente sin menospreciar el trabajo de los abogados particulares, porque les tengo gran aprecio, gran respeto, es mi sector, es mi gremio, pero la capacitación, la actualización es permanente en la Defensoría Pública, de tal suerte que tenemos los abogados pues con mayor aceptación. Hoy en día la ciudadanía que conoce a la Defensoría Pública prefiere que sea ser defendida por un abogado de este instituto que por un particular, precisamente por la experiencia que se tiene. Pero también en el área laboral tenemos un 80 y tantos por ciento, 84% de asuntos que se radican hoy en los juzgados laboristas o todavía en la Junta Local de Conciliación, lo llevamos nosotros. En materia civil se está captando, pues te puedo decir, cerca de unos 3,000 personas. El año pasado más o menos tuvimos 3,000 y fracción de personas que atendimos, que gracias también al profesionalismo de los compañeros, pues eso cada día cobra más presencia y más demanda en nuestra área de civil. Y efectivamente, es mucha la demanda, tenemos poco personal, pocos abogados, pero los abogados que están son abogados comprometidos. Un abogado, por darte un número en el área penal, lleva cerca de 300 asuntos. Uno solo. Uno solo. ¿Qué te dice esto? Bueno, que ese abogado tiene que tener la habilidad, tiene que tener ese feeling para detectar al momento inclusive de la audiencia qué es lo que va a debatir en ese momento.
porque difícilmente el abogado puede estudiar el expediente, no le da el tiempo, de tal suerte que los compañeros defensores que están aquí han despertado precisamente ese feeling de detectar al momento qué es lo que se va a debatir en la audiencia. Y eso te lo da la experiencia cotidiana, el día a día. Los compañeros llevan, pues fácilmente te puedo decir, unas 4 o 5 audiencias diarias. Entonces, ello implica precisamente a captar esa experiencia y que al momento sepan ellos perfectamente detectar los puntos finos de un expediente, de una carpeta de investigación. ¿Cuál es el punto que se va a debatir en la audiencia? Esa es la experiencia precisamente. Yo me siento muy orgulloso, debo decirlo, muy orgulloso de mis compañeros, porque aparte de que su mayoría son compañeros jóvenes, es gente muy comprometida. Fundamental en el ejercicio de la Así función es. pública, el compromiso es. realmente. Pablo, no me quisiera ir de tu oficina sin antes nos hablaras de cuáles son los retos y qué es lo que ves, hacia dónde va a caminar la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, estando tú como titular. Sí, mira, tenemos que darle otro impulso a esta instancia. Tenemos que darle un mayor todavía, aparte del que ya tiene, una mayor presencia. Y me refiero a una presencia en el ámbito profesional. Tenemos que continuar con la capacitación. Para ello, estamos preparando un proyecto de ley, de reformar nuestra ley. Ahorita lo tenemos como anteproyecto, pero estoy seguro que cuando se lo presente al señor gobernador lo va a impulsar como propio, porque si logramos transformar esta Defensoría Pública, pues vamos a tener todavía un campo de acción mucho mayor. Tenemos que tener nuestro propio centro de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Defensoría Pública tiene que estar a la par en todos los ámbitos con la Fiscalía. Hoy en día nosotros tenemos que atañirnos a lo que diga el Centro de Investigaciones de la Fiscalía, Centro de Servicios Periciales, porque nosotros no tenemos ese sector o no tenemos ese departamento de investigación que lo vamos a crear. Como contraparte misma Así de la es. Fiscalía. Y vamos a crear la unidad de servicios periciales y también vamos a crear el centro de capacitación de la Defensoría. Porque, repito, aquí tenemos que estar al día, tenemos que estar estudiando de manera permanente. Ahorita los compañeros los tenemos permanentemente en cursos, en capacitación, pero en base a convenios de colaboración que hacemos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con otras instancias, con el Poder Judicial. Y la Defensoría Pública ya demanda precisamente tener su propio centro de estudios, de capacitación. De tal suerte que vamos a proponer esos espacios nuevos para la Defensoría Pública. El fundamental es el de investigación y el de servicios periciales. Yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Sé que implica mucho dinero, mucho esfuerzo. Sé que implica, pues, una inversión que tenemos que verlo así, como una inversión, no como un gasto. Claro. Porque es en beneficio de la ciudadanía. Hoy debo decirte que estoy muy agradecido con el señor gobernador, porque él, con esa visión jurista que tiene, porque es compañero de gremio, es abogado, y sabe perfectamente las necesidades que tienen estas áreas jurídicas. Hoy nuestro presupuesto se ha incrementado sin precedentes. Un presupuesto que nos va a permitir precisamente no tener durante este año necesidades como las que tuvimos con antaño el año pasado, y que nos va a permitir sentar las bases para esta transformación de la Defensoría Pública. De tal suerte que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, o al menos el tiempo que yo esté aquí voy a luchar, voy a trabajar para que así lo hagamos. Y algo muy importante, que todavía es un reto muy fuerte que nos hemos puesto, es que tengamos nuestras propias instalaciones. Buscar crear las instalaciones propias de la Defensoría Pública. Me refiero a un edificio propio, un edificio inteligente, un edificio que permita concentrar
todas las áreas de la Defensoría, pero con las comodidades Sí. debidamente adecuado para dar una atención de calidad. Debo decirte que estas instalaciones pues ya nos quedaron chicas, ya nos quedan muy cortas, y lo que impide precisamente dar esa buena atención al ciudadano, porque esa necesidad, ese problema que nos trae el usuario, pues debe de ser y contar con todo nuestro respeto. Por eso le debemos dar la atención adecuada. Y nuestros espacios pues no lo permiten, ¿verdad? De tal suerte que vamos a buscar que logremos tener nuestras propias instalaciones. Son metas, son objetivos muy ambiciosos. Todavía le faltan algunos años a la actual administración, Lo vamos a lograr. estoy seguro, Pablo, lo acabo de constatar, que recibes personalmente a la gente y eso no lo he visto en todos los funcionarios. Y bueno, pues qué bueno. Y te iba a preguntar algo adicional. ¿Habrá alguna reforma de ley que estés proponiendo en los próximos meses? Que la parte que tienes como legislación actual, ¿va a haber alguna propuesta al Congreso? Sí, sí, justamente es lo que estamos preparando, reformar nuestra ley, la ley que rige la Defensoría Pública, para que podamos darle vida a todas estas áreas, a estas nuevas áreas. Y a partir de ahí, una Así nueva, que estás hablando de infraestructura, Así es. un nuevo edificio, y Así todo en es. bien de una causa muy noble del Estado, que es defender al que está indefenso. Totalmente. Mira, aquí nos llegan casos extremadamente tristes de gente que pues no tiene a ningún otro lugar más que acudir, porque está envuelta su patrimonio, su necesidad, sus derechos, Su familia. su familia, su libertad. O sea, bienes tan preciados como esos que están en juego y aquí encuentran una respuesta. Un Desde acompañamiento. luego, debo decir que nosotros o los compañeros, todos tienen la instrucción muy precisa de hablarle con la verdad a la gente, de no engañar a nadie, de no crear falsas expectativas, porque nos llega gente de toda, gente que desgraciadamente su problema, su necesidad ya no tiene ninguna respuesta positiva, ya no tiene ninguna solución, y por más frío que se escuche, nosotros les tenemos que hablar con la verdad. No crear falsas expectativas, porque luego eso le genera una esperanza a alguien que ya no la puede tener por diversas razones. De tal suerte que nosotros, atendiendo a la instrucción del gobernador, es que hemos bajado esa instrucción a los compañeros para que seamos lo más sensibles, pero también lo más honestos y lo más sinceros con ellos. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso y lo tenemos que cumplir. Y creo que el equipo de la Defensoría Pública lo ha entendido perfectamente. Yo repito, es un equipo sumamente comprometido, un equipo que está trabajando y que afortunadamente creo que hemos entendido cuál es nuestra responsabilidad social, la de atender al necesitado, la de atender a aquel más vulnerable, aquel que no tiene con qué pagar los honorarios de un abogado, y que afortunadamente los resultados ahí están. Creo que es algo evidente, no lo digo yo por decirlo, sino es algo que se puede acreditar, algo que está a la vista de todos, y que la Defensoría Pública como institución siempre se ha distinguido por esa nobleza, por que aquí es vamos a decir, la caja de resonancia de las grandes necesidades legales del pueblo de Zacatecas. Pablo, interesantísima la charla contigo, tu vida, tu experiencia. Estoy seguro que la Defensoría Pública va a lograr los objetivos que tienes. Eres muy inquieto, ya lo vimos en el pasado. Espero que el señor gobernador respalde esta iniciativa que creo que es muy importante. A mí no me queda más que agradecerte este espacio, que hayas abierto la puerta de tu oficina y de tu vida para compartirla con la gente que nos ve, y que este programa veamos que hay perfiles que ayudan a Zacatecas.
Pablo, te agradezco muchísimo. Alberto. Que tengas excelente día. Gracias. Nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta luego.